¿Qué tal? Bienvenidos aquí nuevamente a su canal de casaagni.com, gnosistv.com.mx, con nuestro tema de hoy de retorno y recurrencia. Antes de iniciar, recordarles que todavía los que estén interesados los martes, hoy, también tenemos un grupo privado para los que quieran seguir las clases en una forma ya más personalizada. Estamos dando la oportunidad. Es un grupo que es cerrado, es un grupo que también se pide una ayuda para el canal, para el mantenimiento de todo lo que se está haciendo. Nuevamente esto es voluntario, los que quieran participar, no hay nadie. Seguiremos con estas clases siempre abiertas, pero tenemos también las clases privadas en donde hay ejercicios espirituales, hay dinámicas a través de Zoom, etcétera, etcétera, para ya estar más involucrados en un trabajo directos con lo que es Casa Agni en los trabajos y dinámicas que aquí se realizan. Bien, después de esta breve pequeño anuncio también de lo que son el curso, que nos pueden escribir a conferencias@gnosistv.com.mx o a través de la página web. Se pueden solicitar información o a través de nuestras redes sociales. El tema hoy es, como todos los temas, siempre de gran reflexión y, pues bueno, no queda este tema de retorno y recurrencia en base a lo que es el libro de la Gran Rebelión que estamos compartiendo con todos, este capítulo número 22, y nos hace reflexión justamente en algo que quizás algunos, todos o la gran mayoría podamos conocer, pero vale la pena nuevamente retomarlo, ya que en nuestra vida, lo que somos, definitivamente somos lo que es nuestra vida, valga la redundancia, y si no trabajamos nuestra vida, nada va a cambiar en nosotros. Y perdemos el tiempo sobre lo que creemos, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, importante, dejando a un lado lo que realmente debería ser importante. Claro que este punto siempre vuelve a ser difícil de entender porque la vida, la educación, la formación en la que estamos establecidos, se nos establecen unos cánones, unos patrones de existir, de vivir, de relacionarnos, basados en aspectos materiales, y dejamos siempre a un lado los aspectos interiores, psicológicos, anímicos o espirituales, o como los queramos denominar. Y es ahí en donde empezamos a ver nuestras discrepancias, errores, conflictos. Ustedes tienen que saber que la psicología hoy es nada más una ciencia que nació de las filosofías orientales, donde algunos grandes filósofos como Carl Jung y otros vienen a traer al occidente lo que en Oriente ya era común y se conocía. Otros luego lo interpretan o manipulan. También Sigmund Freud es aquel que pues utiliza este tipo de conocimientos para dar ciertos postulados, pero todo al final está basado sobre lo que el mismo Carl Jung y otros mencionaban, o otros maestros que traen también estas filosofías, Krishnamurti y otros, del Oriente. ¿Y qué es lo que a nosotros nos interesa comprender? Primero que nada, darnos cuenta que el conocimiento o la búsqueda del conocimiento siempre debe de partir, no porque lo diga mi persona, sino porque es la base sobre la que siempre se han fundamentado los grandes maestros, ¿no? En uno mismo. Es decir, puedes aprender muchas cosas, puedes saber muchas cosas, puedes estudiar mucho culturas, filosofías o aquello que más nos interese, pero al final de cuentas el conocimiento adquirido solo forma una parte de nosotros, que es una personalidad o un centro formativo de la parte intelectiva, que no necesariamente tiene un enriquecimiento o florecimiento de un descubrimiento sobre lo que realmente es lo más
relevante, que somos nosotros. Que nos digan lo que somos, cómo somos y por qué somos, y que nos den un patrón de existir o de vivir, o incluso una ética, puede ser interesante o nos puede en cierto momento guiar a ciertas conductas necesarias dentro de una sociedad, pero eso no significa que lo estemos realmente descubriendo por nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Y es que este conocimiento de la gnosis, no como una formación o una escuela, porque la gnosis no es una escuela. Gnosis es conocimiento, en griego. Gnosis es lo que existió en la antigua Grecia, lo que existió en las antiguas culturas europeas, druidas, ancestros, culturas aztecas, mayas o peruanas del norte, las culturas también indioamericanas, etcétera, etcétera, que tenían un conocimiento, una sabiduría más basado en la naturaleza, más basado en una búsqueda interior, en un descubrimiento interior, en un potenciarse uno interiormente, y es ahí en donde empezamos a ver las discrepancias con nuestra cultura occidental frente a las orientales, donde hemos creído que todo debe estar basado en una formación intelectual o en una formación, vamos a decir, filosófica en base a patrones a seguir. Repito, la información no es que sea inútil, es muy, muy interesante, o sea, hay que también culturizarse, informarse, estudiar, etcétera, etcétera, pero hay que partir de nosotros. Si en nosotros no hay un crecimiento interior, toda información se vuelve inútil y perjudicial en la mayoría de los casos, aun cuando esta parecería muy útil, o en las personas que tienen ese conocimiento tan ilustrado y tan magnífico a la hora de platicar, a la hora de una cátedra, podríamos quedar asombrados, pero eso no significaría que fuese una persona de ética ni de moral, o mucho menos de conciencia. Simplemente somos nada más repetidores del conocimiento en la forma formativa o intelectiva. Y nosotros queremos ir un poco más allá, un poco más al fondo. Lo que buscamos son las causas que en nuestra vida causan errores, si es que lo podemos decir como errores, porque incluso hasta los errores, si aprendemos de ellos, vienen siendo una fuente de conocimiento muy grande. No, tampoco es justificable, pero sí entendemos que todo en la vida es un aprender, tanto de lo bueno como de lo malo. No queremos catalogar esto es bueno o esto es malo, más bien podríamos decir esto me ayuda o esto me perjudica, o me envenena o me hace ser una persona que no es saludable ni para mí ni para los demás, ¿no? Y es que dentro de nuestra personalidad, que está formada por ese carácter y esa conducta, mostramos una identidad que no necesariamente es nuestra verdadera identidad, es una apariencia que oculta muchas veces lo que realmente somos, y es lo que nos hace sufrir cuando tenemos esos conflictos o esos eventos en nuestra vida que nos confronta pues a la existencia, cuando perdemos a un ser querido, cuando alguien nos traiciona, en los momentos también de emocionales, divorcios o abandonos o maltratos o violencias que puedan sufrir cualquier persona. Todo esto dices, pero ¿por qué en la vida siempre hay estos altos y bajos? ¿Por qué sucede todo esto? Y claro, aquí es donde debemos nosotros reflexionar y decir, bueno, hay algo que siempre se está repitiendo, hay algo que de repente está sucediendo, quizás con mayor o menor intensidad, y esto está asociado a esa parte psicológica que tenemos que descubrir,
que, como acabo de decir, si hay una personalidad que da una apariencia y que está basada en el carácter y la conducta, no necesariamente va a coincidir con lo que somos realmente. Porque una cosa es la conciencia de cada persona, o su alma, su esencia, como lo queramos ver, y otra cosa es lo que mostramos al mundo hacia afuera. Y lo que mostramos al mundo es una mezcla de aquello que aprendes, de aquello que sabes, de aquello que te han dicho, de lo que te ha envuelto, o esa familia, o ese ambiente laboral o familiar, que absorbemos desde que vamos formándonos en nuestras prontas edades, hasta ser ya un joven o luego ya maduro, en el cual ya demostramos esa fuerte personalidad. Y claro, aquí el conflicto que tenemos siempre es que al no coincidir nuestra verdadera identidad, lo que somos, con lo que es realmente, hay un conflicto. Y se dice que hay un conflicto de intereses dentro de nuestro mundo psicológico. Pero ¿quiénes son los que tienen interés dentro de nuestro mundo psicológico? Porque claro, nosotros siempre partimos de la idea de que soy uno, soy yo. Soy Gabriel, o soy Juan, o soy Ernesto, o soy etc. Pero ese Juan o ese Ernesto son muchos Ernestos, muchos Juanes, muchos Migueles. El Miguel que a veces está en el trabajo y se muestra de una manera, o es el Miguel que luego cuando va con los amigos a la pachanga o a la diversión se muestra de otra forma, o es otro cuando va a su familia o en su hogar. Y esto, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible esa diversidad dentro de nosotros? Y esto es por la multiplicidad psicológica que existe. Si nosotros empezamos a ver la vida como un escenario en donde hay que trabajar lo que vivimos para hacer de nuestra vida una obra maestra, ¿cómo? Perfeccionándonos, no buscando ser perfeccionistas, sino eliminando nuestras causas del error. ¿Y cuáles son nuestras causas del error? ¿Quién causa los errores? Y no estoy hablando de las causas externas a mí, porque siempre vamos a tener situaciones y conflictos en el mundo que nos confrontan, que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir mal. Siempre va a existir circunstancias. Aquí la diferencia es cómo yo enfrento las circunstancias de la vida para tener una vida plena, saludable y feliz. No es huyendo de los problemas, ni buscando mejores trabajos, que no significa que no podamos ser inteligentes y buscar un medio más favorable de vivir, ¿no? Pero entender que es cómo nosotros enfrentamos las cosas de la vida lo que hace la diferencia de lo que somos y de la plenitud con la cual vivimos. Y es ahí en donde entra este trabajo de comprensión, de gnosis, de autobúsqueda, de autodisciplina, de meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando empezamos a comprender, y ya abordando directamente este tema, que la vida misma es una repetición de eventos, cuando entendemos que no solamente tenemos esta vida, sino hemos tenido pasadas existencias, porque podríamos decir que hemos tenido muchas vidas pasadas, pero realmente nuestra vida siempre es como una repetición, más sus consecuencias, por lo cual diríamos más que muchas vidas, son muchas existencias de una sola vida que siempre se vuelve y se vuelve y se vuelve a repetir. Ahí es donde a veces por ahí mencionan eso del déjà vu. Es que esto yo ya lo había vivido, ¿sí? Posiblemente estamos repitiendo algo que hicimos en otra vida. Y es claro que la repetición no es exacta, sino que abarca las mismas circunstancias, los mismos aspectos psicológicos, de acuerdo a su época,
de acuerdo al escenario, de acuerdo a los actores del momento, pero al final viene siendo, si fuese un momento o un conflicto de la ira, podría ser por las mismas causas, pero con escenarios diferentes, de acuerdo a su época de sus existencias pasadas. Y si vamos entendiendo que la vida es esa película, y que esa película se repite, y que cuando uno muere, recoge, como diríamos, la memoria de la película, de todo lo que vivió, y al volver a nacer, porque nacemos y todo es como un recuerdo que se guarda dentro de nuestra propia alma, en los aspectos genéticos, hereditarios, ahí vienen nuevamente como a reescribir tu historia que vas a volver a vivir cuando vuelves a nacer, que normalmente, no necesariamente, pero normalmente regresamos sobre la misma línea de familias o familiares, repitiendo las mismas escenificaciones. Es decir, si a lo mejor fue un padre que golpeaba mucho a sus hijos, cuando ya mueran los hijos o cuando muera el padre, los tiempos pueden variar y podría ser que ahora se dé al revés, que ahora el hijo sea al padre y el padre sea al hijo, y ahora resulta ser que el padre que antes golpeaba al hijo, ahora resulta ser que es el hijo que golpea al padre, pero a viceversa. Y así se repite la tragedia de la vida sin que nos demos cuenta, ¿no? Y ahí es donde debemos percibir, y esto ya lo saben los psicólogos, que tenemos un porcentaje muy, muy pequeño de conciencia activa. Lo hemos mencionado en algunas clases anteriores también. Nuestro 3% de conciencia frente a un aspecto que ha absorbido toda nuestra capacidad de ser, nuestra capacidad del alma, nuestros valores, que se llaman defectos, o egos, para abreviarlo, podríamos decirlo así, que es ese 97% de esa subconsciencia, que es de donde se desenvuelve dentro de nuestro subconsciente nuestras decisiones en base a recurrencias, en base a repeticiones, que pues bueno, no es nada agradable, ¿no? ¿Y qué sucede con esa identidad que teníamos, con ese carácter, esa conducta? Vamos a resumirlo como nuestra personalidad. Esta, cuando morimos, es un cuerpo energético que se desintegra con el tiempo. ¿Y qué prevalece cuando desencarnamos? Prevalece lo que es la conciencia. Y desafortunadamente los defectos, porque al final un defecto psicológico es un nudo de energía de tu propia conciencia atrapada en un evento de ignorancia, en un evento de un conflicto. Y esto nuevamente nos lo volveremos a traer a una nueva encarnación. Claro, cuando volvemos a nacer, como todavía no hemos formado esa personalidad, ese carácter en el niño, lo único que vemos es algo hermoso en el niño, aunque hoy en día cada vez ingresan con mayor fuerza, como veremos ahora, la personalidad en los niños, como queriéndoles acelerar ese proceso. Claro, como al principio es pura conciencia, queremos hacer que el niño haga lo que hacen los mayores y los involucramos a crearles rápidamente esa personalidad. ¿Y qué sucede cuando nuevamente creamos la personalidad? Dentro de esa personalidad se expresan nuestros propios defectos. Tristemente, ¿no? Así que esos defectos van poco a poco aflorando en el niño o en el joven. Se dice que esa personalidad se va desarrollando desde que nacemos hasta los 7 años, donde ya toma una identidad más fuerte. No significa que no se va formando o se puede ir formando o consolidando con más años posteriores, pero básicamente
hasta los 7 años aproximadamente, ¿no? Se forma la personalidad en el niño y es ahí en donde empieza a formarse nuevamente esa identidad en base a sus estados psicológicos. Al final de cuentas, nosotros somos una suma y resta de valores, y esos valores regresan o se recogen cuando morimos. Esos valores no desaparecen, se mantienen, y nuevamente cuando volvemos se forma la personalidad. Esos valores ingresan nuevamente en ese joven. Nos dice el mismo maestro Samael que estos valores en la luz astral se atraen y se repelen entre sí de acuerdo con las leyes de imantación universal, siendo nosotros meramente puntos matemáticos en este espacio infinito. Somos parte de una gran matemática, una suma y resta de quebrados. La muerte es una resta, el nacimiento es una suma. Y esto es algo, el universo es matemáticas. Esto también es algo muy, muy interesante, ¿no? No es el tema de hoy. Pero sí, lo interesante es que esos valores al regresan porque se dice que recurren, o recurrencia es regresar y repetir en ese retorno esos mismos eventos, pero como está asociado ciertas causas a los efectos y efectos a sus causas, y esto se conoce en el Oriente como el karma, tenemos que venir a sumar nuevas situaciones donde se tienen que, aunque son repeticiones, pero son nuevas en el sentido de una nueva existencia, pero repetidas de anteriores, con sus características y consecuencias, como una bola de nieve. Esto es algo, siempre el ejemplo más sencillo, sigue siendo la misma bola de nieve, solamente que cada vez vamos acumulando más y más y más. Cada vez que va girando, va cayendo esa bolita de nieve, se va haciendo más grande, y la repetición viene siendo lo mismo, más consecuencias, más dolor, más consecuencias, y esa es nuestra triste realidad. En pocas palabras, todo vuelve a repetirse, más sus consecuencias. Y claro, eso es algo que al no conocerlo, somos víctimas de las circunstancias. Hay que entender que estos elementos psicológicos, defectos, están tan arraigados dentro de nuestro mundo psicológico que se apodera de nuestros 5 centros. Acuérdense cuáles son nuestros 5 centros. Centro mental, centro emocional, centro instintivo, motor y sexual. Y esto es algo definitivo y recurrente. Estos yoes dentro de cada uno de nosotros tienen también recurrencias, compromisos, karmas. ¿Qué sería el karma? Si, por ejemplo, el yo del robo tendría un karma por haber robado y haberse hecho daño a otros, entonces en una próxima existencia o en esta misma tendremos que sufrir las consecuencias de nuestras acciones, como una atracción de lo negativo en base a aquello negativo que hicimos, aunque no nos guste. Y es ahí en donde muchas ocasiones protestamos diciendo, si yo no he hecho nada, ¿por qué la vida me pega tan duro? Te puede pegar duro tanto sea porque es una prueba para, pues vamos a decir, para madurar el alma, o también puede ser que es un pago que tú estás haciendo de algo que no hiciste bien, no necesariamente en esta vida, sino en existencias pasadas. Y es ahí en donde nos confunde y protestamos, porque al no recordar lo que hemos hecho en existencias pasadas, lo común es renegar de la vida. Más reniegas, más te involucras en ese karma, menos aprendemos, y esto es como el niño malcriado que
lo castigan una, dos y tantas veces porque pues siempre está renegando y nunca quiere aprender, ¿no? Somos como esos niños malcriados que siempre nos están castigando y la vida nos castiga y no sabemos por qué. Cuando tú entiendes el por qué te pasa algo, no necesariamente deja de dolerte, ¿no? Pero sí por lo menos lo puedes hacer más llevadero ese dolor. Inclusive puedes aprender de ese dolor y eso también es interesante. Y hay que entender que estas circunstancias no son muchas veces agradables, o hay algunas que sí lo puedan ser. Y si te quedas embelesado en lo bonito, también es un peligro, porque también no es que sea malo tener buenos momentos y momentos incluso de felicidad. Pero si te quedas embelesado en esos momentos, también te olvidas de ti mismo y puedes quedar atrapado pues, en lo que algunos dicen en esos nirvanas que son muy bonitos, pero si tú no estás trabajando en lo que es importante y relevante, que es la muerte de tus defectos, y si la vida todo te va bien y no trabajas sobre aquello de otras existencias o sobre los defectos, y te quedas embelesado en esta existencia porque te va todo muy bien, a lo mejor tuviste un buen karma, porque hay que entender esta parte también. A veces algunos se confunden y unos luego escriben, no, es que eso del karma y dharma, karma es lo bueno, digo, karma es lo malo, el dharma es lo bueno. Sí y no, porque al final de cuentas el maestro hizo una aclaración o lo resumió, pero él habla del buen y del mal karma también. Y el dharma es el dharma dato, es el dharma de tu trabajo interno. Y el karma, si hay buenas acciones, tienes recompensas, si hay malas acciones, tienes consecuencias no favorables, ¿no? Entonces, entender estas terminologías, por favor, no se pierdan luego escribiendo diciendo, no, es que el karma es eso, ¿no? Porque ya ni les vamos a contestar, porque ya hemos contestado muchas veces ese tema y está escrito por el mismo maestro Samael para que no pierdan su tiempo. O investíguenlo y verán lo que es dentro del Oriente, porque este es un término sánscrito de una de las filosofías orientales, lo que es estos términos, y culturizarnos también sobre lo que aprendemos. No llevar a la letra muerta las enseñanzas, entender que la vida es esta práctica, causa y efecto. Esto es lo que debemos aprender. Y dentro de de esos karmas, perdón, están asociados defectos psicológicos. Y estos defectos tienen sus compromisos, sus deberes y haberes, y están asociados a karmas de los cuales no podemos salir. Así pues que va formándose así una personalidad, que ¿cuál será la personalidad de un ladrón? Pues existirá una cueva de ladrones, ¿no? Y estos yoes son ajenos a la conciencia y que han robado parte de nuestra conciencia y actúan de acuerdo a su condición, que es el error, sumado a la consecuencia, que es karma, sumado a la repetición, más volver y volver y volver, estar siempre en lo mismo. Entonces esto es así como una pesadilla, es lo que Buda ve en su iluminación, como todos estamos atados a una rueda que gira constantemente, la de los tristes destinos. Ahí descubre también cómo estos defectos o los yoes encarnan de vida existencia tras existencias con compromisos. ¿Y esto qué significaría? Que hay egos que se comunican mediante ondas telepáticas, dice el maestro Samael, para repetir con las mismas personas lo que hicieron y repetir la misma tragedia, la misma situación dramática y sus consecuencias, ¿no? Esta es la mecánica de la ley de las recurrencias, es la rueda que estamos girando todos. Y eso es terrible, ¿no? Porque no sabemos salir de ella
Y estamos atados a la ley del destino, y por eso es que se necesita una fuerza de tipo superior. Claro, la gnosis nos da esa fuerza, que es el conocimiento, que es la capacidad de entenderlo, comprenderlo y trabajarlo, pero también hay una fuerza dentro que está más allá de las leyes terrenales mecanicistas, que son la fuerza, el conocimiento crístico. Quizás a algunos esto ahora les sorprenda que estemos mencionando, o dirán, bueno, ¿esto qué significa, no? Cristo no solamente es un escenario histórico de la vida de un hombre que se convierte o que llega a Dios, que es diferente a lo que nos dijeron que era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, pero un hombre que se hizo Hijo de Dios y llegó a Dios, no que bajó al Hijo de Dios, que esa es otra historia que nos han contado para que sigamos al pie de la letra lo que nos dicen y solo ir a los lugares que nos dicen, porque ahí está supuesta la salvación. Que bueno, eso es otro tema de conferencia, respetando todas las religiones y filosofías, de las cuales no es que estén mal el fundamento, las bases de estas mismas, sino sus interpretaciones o cómo se han manipulado. Ahí haríamos nosotros la gran diferenciación. Bien, entendiendo que estas energías crísticas son energías de ayuda a la humanidad, de ayuda a quienes queremos hacer un trabajo sobre sí mismos, una energía sanadora, una energía que cancela, que redime esas recurrencias, o cambia los destinos, o nos cambia el escenario del cual estamos no pudiendo salir, porque es una rueda que gira. Entonces necesitamos una fuerza de tipo superior, y esa es una energía de la cual nosotros llamamos, y se simbolizó en la vida de un hombre para darnos la enseñanza de Cristo, que es una energía crística dentro del hombre, que cuando tú la evocas, la llamas, la imploras, te puede sacar de situaciones muy difíciles sobre las que estamos viviendo, ¿no? Aunque todavía es un tema para más adelante, sí entender que podemos evocar esas ayudas. Podemos salir de esos egos que se vuelven repetitivos, que tienen sus compromisos, y que esta mecanicidad o esta recurrencia de la vida nos hace ser máquinas al servicio de nuestros propios defectos, o de quien nos quiera programar, porque esto ya lo hemos visto, ¿no? O sea, a través de la manipulación de los medios sociales y de la información, o a través del miedo, te hacen creer que existen ciertos elementos o enfermedades que ya se vivieron. No estamos debatiendo que no hubo una situación difícil de salud, sí la hubo. Las causas de ella es lo que quizás nosotros tendríamos una gran diferencia. No lo podemos hablar a través de este medio, porque si no este video lo borrarían inmediatamente. Dice que en una democracia que todos volvemos a lo mismo, creemos que tenemos libre expresión, resulta ser que volvemos a la ilusión. Se nos ha programado a creer que somos libres. Dice, no hay mejor jaula aquella que el que cree que vive en libertad dentro de su jaula. Solo hay que convencerlo de que está libre, pero él hace lo que yo le digo que él haga. Solamente tengo que programar su subconsciente y él lo hará. Esa es nuestra triste realidad que vivimos. Entonces, pequeños grupos de este mundo gobiernan la humanidad, o nos gobiernan. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. ¿Qué significa estar dormidos? Puedo tener los ojos abiertos, pero vivir totalmente identificado, fascinado, como el hipnotista al que hipnotiza, se vuelve él en, pues, su peón de lo que le ordene el hipnotizador, y él sigue convencido, le dice, mira, cómete esta rica fruta, y le da una cebolla y se la está comiendo, y él cree que es una fruta, porque está hipnotizado, porque está dormido.
Y los espectadores se ríen y dicen, pobre, mira, se está comiendo una cebolla y no se da cuenta creyéndose que es una manzana o es una fruta, ¿no? Y la saborea y cree que es una manzana. Tú crees que tú tienes libertad, tú crees que tú vives tu vida, tú crees que eres dueño de tu vida. No es cierto. La vida te sucede, la vida nos sucede y aunque no queramos, es nuestra escenificación, mis queridos amigos. Tenemos que ser muy cautos y muy como observadores de sí mismos y darse cuenta que vivimos tragedias, comedias y dramas que se repiten y no sabemos cómo salir de ellas, y que todas nuestras existencias son siempre la misma. Y esto es algo terrible porque te das cuenta que dentro de nosotros ya no somos uno. Y esto cuando lo empiezas a descubrir, te das cuenta que hay ciertos intereses dentro de uno que tiran para un lado, luego tiran para el otro, quiero hacer esto, ahora quiero hacer lo otro. Y eso nos desconcierta en muchas ocasiones. Si nosotros tuviéramos la capacidad primero de descubrir estos elementos psicológicos, y luego no solamente descubrirlos, destruirlos de nuestro interior, tendríamos la posibilidad de hacer de nuestra vida, como decíamos al principio, una vida diferente, una vida maestra. Eso es lo que queremos. Si nosotros desintegramos los defectos de la ira, todas las escenas y tragedias de la ira o de la violencia concluirían de forma inmediata, ¿no? Si nosotros matáramos ciertos elementos, egos del orgullo, todas las escenas de vanidad, engreimiento y autoimportancia, esas escenas tan ridículas, al final de cuentas, de estos defectos, finalizarían por falta de actores. Es decir, si nosotros eliminamos al actor de esa repetición, la repetición deja de desaparecer. Entonces no se trata de querer programar una mejor programación en mi vida para que no se repita la vida, porque cualquier programación que haga será repetitiva y siempre te tendrá dormido, aunque aparentemente pudiera ser muy buena. Entonces yo quiero dejar de soñar, yo quiero dejar de ser una máquina, yo quiero tener voluntad propia, y para eso tengo que eliminar los actores dentro de mi interior que me conducen a esto que estoy diciendo, ¿no? Y claro que estos elementos o estos defectos se procesan en diferentes niveles del ser. Y esto es lo más difícil de entender, ¿no? Por eso hay que conocer sus causas, sus orígenes de los defectos y sus procedimientos del ego, cómo se desenvuelve. Para poder trabajar ello mismo, tenemos que encontrar los trabajos crísticos que habrán de conducirnos a una muerte del ego, del mí mismo, y a nuestra liberación. Y aquí hay que estudiar mucho el trabajo de la muerte del ego. Y este trabajo es un trabajo esotérico, gnóstico, crístico, donde trabajamos con la fuerza del tercer logos o la fuerza del Espíritu Santo. Son como la fuerza del positivo, negativo y neutro. Tenemos que volvernos muchas veces en ese neutro y no reaccionar, ¿no? Para que entre la fuerza del tercer logos, la fuerza que nos da la capacidad no de saber y conocer, que eso es lo que hacemos en una meditación, saber y conocer, pero comprender algo es muy diferente a conocer las cosas o saber las cosas. Comprender, esto significa llevarlo a una profundidad en los diferentes niveles, que son 49 de la mente, y esa es la fuerza hablamos de la Kundalini
o de la Divina Madre, o diferentes interpretaciones o escenificaciones o representaciones de lo que es esta fuerza, que es la que nos da la capacidad luego de dirigir la energía, porque todo es energía, hacia un trabajo de muerte. Nosotros necesitamos conocer estos procedimientos, conocer lo que es el esoterismo crístico, para poder causar un cambio radical y definitivo. Y cuando digo crístico, no hablo del aspecto histórico del Cristo, sino de un proceso de cristificación, de purificación, de sanación, que es el que nos enseña ahora sí la parte histórica del mensajero, que se interpreta como Jesús el Cristo, que él dice que viene a lavar el pecado del mundo, no porque él vino a esta existencia quedamos todos limpios, no, pues sería muy conveniente. Él te está representando algo que tú debes de hacer dentro de tu interior para que en nuestro exterior se refleje un cambio. Pues no es fácil, mis queridos amigos, este trabajo, entender el retorno y la recurrencia y entender la reencarnación no es nada fácil. No hemos hablado de reencarnación el día de hoy porque no está dentro del tema, pero sí, sería cuando uno toma cuerpo físico a voluntad, y eso solo quien tuviera una conciencia despierta. Nosotros retornamos y recurrimos en lo mismo. Y esto sucede que cuanto más, esto es como un hábito, una costumbre. Alguien toma un hábito, una costumbre de siempre estar haciendo lo mismo y luego le resulta muy difícil quitarse luego se dicen quítate esos malos hábitos. ¿Por qué se les dice así? Porque un hábito es algo que siempre se está repitiendo y cuanto más lo repites, más estás acostumbrado, más como que te sientes cómodo haciéndolo y más te cuesta luego quitarlo. Y si hablamos ya que esos malos hábitos puedan ser vicios, imagínense ustedes, adicciones, pues ahí sí se vuelve más difícil todavía. Inclusive hay personas adictos a la ira, a la lujuria, adictos al orgullo y no quieren cambiarlo. Incluso hay quienes dicen, yo soy así y ¿qué? Que me acepten como yo soy, si me quieren. Somos tan soberbios, tan orgullosos y no pensamos en los demás, en lo que podemos, el daño que podemos hacer a otras personas por ser a veces tan orgullosos, ¿no? Este tema, más que todo, es para recordarnos la importancia de ver que cada día algo podemos cambiar si ponemos atención a esos hábitos, a esas costumbres, a esas repeticiones, y que cuando algo nos duele, cuando algo sentimos que llega muy duro a nuestra vida, intentar ahondar en ese evento, y aunque no es que, como decíamos, deje de doler, que se nos revele la causa, si fue de otra existencia, para poder liberarnos de ese dolor y poderlo trascender. Y lo más importante, en algunas ocasiones no queda de otra que pasarlo, poderlo pagar y sacar de ello una enseñanza. Creo que todo en la vida nos deja enseñanzas y las más difíciles son en muchas ocasiones las que más nos duelen. Si dejamos, que esto sería lo primero que deberíamos hacer, de culpar a la vida o a los demás de eso que nos duele, daríamos el primer paso para descubrir que eso que nos duele viene por algo que no hicimos bien en esta o en pasadas existencias. Así de simple, mis queridos amigos estudiantes de la Gnosis. Así que pues nuevamente recomendarles siempre el trabajo de la autoobservación, descubrirlo, mirarse a sí mismos,
meditar, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, sobre aquello que no comprendemos, buscar la revelación, buscar la comprensión, y luego, cuando eso que nos duele, que nos cuesta, o en los errores que hemos cometido, los hemos comprendido, poder pedir la desintegración de esos elementos que denominamos defectos o yoes. Esto ya se habló en la técnica de la meditación, cómo trabajarlo y poderlo poner en práctica. Bien, hasta aquí sería nuestro tema de hoy. Como siempre, agradecemos la presencia de todos y nuevamente recordarles que estamos los martes abriendo grupo nuevo privado. Pueden escribirnos a conferencias@gnosistv.com.mx o en nuestras redes sociales, en Facebook, nos pueden encontrar y pedir informes de este nuevo grupo. Es un grupo un poco más comprometido, es un grupo donde ya hay, como decíamos, prácticas, ejercicios, entrevistas a través de Zoom, hay dinámicas, etcétera, etcétera. Pero también avisarles que son grupos que por lo mismo, al estar más comprometidos, hay una ayuda al canal en la que se les pide para poder seguir con estas transmisiones. No significa que dejamos de transmitir estas conferencias abiertas y gratis para todos los que puedan, y los que pueden ayudar y comprometerse un poquito más con el canal, ayudan a que todo se siga difundiendo y logremos hacer equipo, ¿no? Entendemos que para eso existe lo que es las abiertas y las que son con ayuda para mantener siempre el canal vivo. Muchas gracias nuevamente a todos y nos veremos en una próxima clase.